Buenos días, hermano. Juntos con la palabra, que es quien nos preside, quien nos dirige y quien nos va, así lo espero, así deseamos todos, a edificar en esta mañana, a recordar, a permitir incidir en algunos aspectos que seguro que conocemos. Todos los que hemos ya creído en el Señor, ¿cómo no conocemos experimentalmente lo que es la relación con Él, lo que es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? Aspectos en momentos en que nos podamos encontrar un poco flojos, un poco débiles, y que hemos encontrado esa ayuda en el Señor. ¿Cómo no vamos a conocer de lo que nos vamos a hablar? Pero que seguro que nos pueden hacer bien recordar precisamente lo que Dios es. El simple hecho de meditar en lo que Dios es. Esta mañana nos hablábamos de Jehová como nuestra bandera. Meditar lo que el Señor es un gozo y nos da nuevas fuerzas, nos da nuevos ánimos para proseguir en el tiempo que tengamos. Leeremos en el Salmo 55, antes tendremos otra oración. La hacemos, Señor, ante ti, agradecidos porque hasta aquí tú nos has guardado, lo cual implica toda una vida de estar guardándonos, de estar a nuestro lado, de ayudarnos y de dirigirnos. Y que en esta mañana recibe tú toda la honra, que nada haya que no te agrade y que en definitiva tú puedas bendecir como así deseas a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Salmo 55, con todo, aunque leeremos los primeros versículos para ponerlo en contexto, el versículo que más quiero detenerme, que lo conocemos de memoria, es el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Conocemos quizás también el 18, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Pero vamos a empezar por los primeros versículos. La introducción nos dice al músico principal, en Neguinot, Masquil de David. Los títulos también son inspirados, también es bueno leerlos. Esto de Neguinot no tiene más importancia, como los salmos eran música, eran para ser cantados. A veces las palabras estas, que nos suenan raro porque no conocemos el hebreo, son simplemente una anotación, una acotación de cómo debía ser tocado. Por lo que he leído, esto de Neguinot hace referencia a instrumentos de cuerda, es decir, era un salmo para ser tocado con instrumentos de cuerda. Masquil sí que es una palabra que quizás conocemos más, significa instrucción. Toda la palabra es instrucción, toda la palabra es enseñanza, pero cuando ella misma se pone ese título, ese calificativo, tal vez de manera especial, nos está instando a ser edificados, a conocer, a ser instruidos a través de aquello que nos dice a continuación. Y de David también, pues no vamos a, bueno, sí vamos a incidir en un aspecto, pero me refiero, lo conocemos bien. ¿Cuántas veces hemos hablado de David? ¿Cómo fue tocado y movido por el Señor? ¿Cómo pecó? Como cualquiera de nosotros, pero cómo conservó un corazón y tuvo ese espíritu abierto, cercano al Señor, para que pudiera ser un buen instrumento en sus manos. David tuvo muchos problemas, David tuvo muchas situaciones difíciles y de alguna de ellas veremos esta mañana. Vamos a verlo de entrada, los 5 primeros versículos, para situarnos más que nada, para ver que estaba precisamente en un momento de esos complicados, que estaba atravesando o acababa de atravesar alguna de esas experiencias que marcaron su vida, como también se ha dicho muchas veces, tanto de David como de Jeremías y de tantos otros. Quizás si no hubieran tenido una vida tan agitada, no nos hubiera quedado en herencia lo que fueron capaces de escribir. Quizás si a David no lo hubiera traicionado incluso su propio hijo, nos hubiéramos perdido alguno de los salmos o alguna de las escrituras que ahora todos los creyentes, o los que lo habrán de ser, aquellos que todavía no lo son, pues que nos edifican, que nos permiten profundizar y en nuestras vidas a lo mejor también puede pasar algo por el estilo en ocasiones. Quizás si no hubiéramos, ya lo digo en condicional, pasado por una situación que el Señor ha permitido o permite,
tal vez nuestro servicio, nuestra tarea, nuestra dedicación no hubiera sido la misma, no hubiéramos estado cualificados para llevar a cabo determinadas cosas que a través de esa situación el Señor pues sí nos ha habilitado para ello. Quizás, como os digo, sin todo lo que pasó David, este mismo salmo y tantos otros no hubieran sido lo mismo. Nos dice, pues vemos los primeros 5 versículos y luego comentamos. Dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Estáme atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque echaron sobre mí iniquidad y con furor me han amenazado. Mi corazón está doloroso dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Un inicio. Bueno, aún vemos dos partes en esos 5 versículos. Los 2 primeros todavía le vemos dirigiéndose al Señor en ese clamor, en ese reconocimiento de la necesidad del Señor ante lo que posteriormente en los versículos siguientes nos va describiendo. Escucha, oh Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, estate atento y respóndeme. Clamo en mi oración y levanto el grito. Y a partir de aquí, del versículo 3 hasta el versículo 15, el 16 cambia, es una especie de queja, matizaremos esa palabra, descripción, si queréis, de lo que le estaba sucediendo. Es aquello que no podemos, no debemos quejarnos de Dios, pero sí podemos quejarnos a Dios. Señor, me quejo por esa situación, ayúdame. Empieza con ese versículo, escucha mi oración y a partir de aquí, porque mira lo que me sucede, porque mira cómo estoy, porque estoy derrotado, porque si tuviera alas como paloma me iría, etc. Eso va diciendo. Y a partir de aquí el versículo 16 cambia, ¿no? El versículo 15 todavía está pidiendo a aquellos que me están fastidiando, que son mis enemigos declarados, que me están entorpeciendo mi vida, mi tarea, todo lo que queráis. Fijaos todavía con palabras duras. Condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno, porque maldades hay en su compañía entre ellos. Pero a partir de aquí el cambio es radical. A mí siempre me ha llamado la atención, hay algunos pasajes, hay uno, por ejemplo, en Lamentaciones de Jeremías, en el que después de describir todo lo que ha sucedido, lo podemos entender, ya sabemos, y de David podemos decir lo que pasó, también conocemos de Jeremías, en la cárcel, durante 40 años predicando la destrucción de Jerusalén, y al final es aquello de decir, no me habéis hecho caso, mira que sois zoquetes, porque ocasión ha habido, y ahora, después de todo lo que me habéis hecho, la ciudad destruida, como yo estaba diciendo, y en esa situación somos débiles, necesitamos al Señor. Quizás podemos entender lo que se ve en el capítulo 2 de Lamentaciones. Va descendiendo, hay un momento en que parece que se está derribando, que está al fondo y dice, pues esto, se acabó mi esperanza en Jehová. Con otras palabras, pero es esto, pereció, se ha muerto, no tengo esperanza en el Señor. Y en el versículo siguiente dice, acuérdate de mí, algo por el estilo. ¿Qué ha pasado, digamos, entre el versículo 18 y 19? Pues no lo sé. Pero Jeremías seguramente lo supo. Y precisamente lo que os decía, quizás necesitó todo ese dolor, todo ese trabajo que el Señor hizo a través de la situación previa, para que ese volver a levantarse en el versículo 19, acuérdate de mí, Señor, ten misericordia de mí, a ti acudo. Aquí vemos también todo lo que va destilando David, todo lo que me ha pasado, todo lo que ha sucedido. Versículo 16, y a Dios clamaré, es decir, me han hecho todo esto y Señor, destrúyeles, así de claro está hablando él. Pero yo clamaré al Señor. Algo ha habido en medio, ¿verdad? No sé qué, pero algo que David, después de descargar todo, a veces también lo necesitamos, ¿no? Descargar con algún hermano, con quien sea. Fíjate la situación, fíjate lo que me sucede. Pero Señor, es en ti en quien confío, a ti clamo y sigo adelante. Pues ese versículo, ¿verdad? Después de decir esto, condenados sean a muerte, versículo 16, yo a Dios clamaré, Jehová me salvará,
tarde y mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él ha redimido en paz mi alma, etc. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio importante? Vuelve luego a decir también que les vaya mal, digamos, a estos que me hacen la guitza, pero ya con otro tono, a pesar de que sigue hablando palabras duras. Fijaos el último versículo de todos, empero yo confiaré en ti. Tú, Señor, cada cual tiene su responsabilidad y delante del Señor deberemos responder, pero después de todo este lamento que David nos presenta, empero yo confiaré en ti. Os digo, ha habido un cambio y que el Señor nos lo dé si lo necesitamos. Y había un par de cosas. La primera, para situarlo en el contexto, fijaos los versículos 12, 13, 14, que nos pueden situar en ese contexto. No nos lo dice exactamente la palabra, por tanto podemos inferir, deducir, no pontificar. 12 dice, no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Es decir, este enemigo del cual está hablando, aquel que le está perjudicando, no es un enemigo cualquiera, digamos. Se lo hubiera soportado. En el versículo 13-14, yo creo que aquí también podemos poner algún tinte mesiánico, ¿verdad? También muchos de estos casos, situaciones en los que nos describe David, también podríamos ver al Señor diciendo, también fue afligido. Y aquí nos habla de este más cercano, dice, mas tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, a la casa de Dios andábamos en compañía. No ha sido uno cualquiera, no ha sido un enemigo que pasaba por la calle el que se ha rebelado contra mí. Le describe así como alguien íntimo, alguien con el cual incluso dice íbamos a la casa del Señor, a la casa de Dios andábamos en compañía. Como os digo, se puede inferir, se pueden hacer suposiciones a través de lo que se nos cuenta en la palabra de la historia de David. Su propio hijo, Absalón, le traicionó. Y con Absalón también se levantó otro que había sido un íntimo amigo, había sido su gran consejero, al cual había atendido David. Y la palabra nos dice, en aquel momento la palabra de Ahitofel, a este me refiero, era como la palabra de Dios, es decir, la consideraban como el oráculo que pudiera dirigir, que pudiera ser de ayuda. También cuando se levantó Absalom, dejó de lado a David y siguió a Absalom. Sea el uno, sea el otro, sea los dos personas muy próximas, dos personas muy queridas, hemos de deducir, por David. En un momento concreto le dieron la espalda y le hicieron la vida imposible. O sea, conociendo lo que nos es contado en el libro de los reyes y demás, podemos entender que en algún momento pues, el clamor, el lamento que estamos viendo en este salmo pudiera darse, pudiera entenderse en lo que David está pasando. Yo os decía, y aún en las cosas que sucedieron al Señor, también podríamos pensar, no tuvo él aquel que mojaba el pan en su plato, lo cual, sino una intimidad como mínimo, si nos habla de una familiaridad, de una cercanía, aún en su círculo más íntimo, tuvo aquel que le dejó, que le traicionó. Quiero decir, todo lo que nosotros podamos pasar, aún podríamos decir que tristemente pasa y que no debería pasar. A veces en el mismo campo, con los hermanos, aquel en el que más confiábamos, aquel que nos ha sido, hablábamos antes de enseña, bandera, a algunos ha podido pasar, gracias a Dios no a todos, que aquel en quien estábamos confiando al final dices, ostras, tú eres el que me está haciendo esto. Nunca me lo hubiera esperado. De los hombres podemos esperarlo todo. Tenemos al Señor, tenemos a Cristo, y como nos venimos diciendo en esta mañana, como también hemos cantado este último himno, en Él tenemos la victoria, a Él tenemos que mirar, Él es nuestra bandera y no hay más.
Y está bien que nos apoyemos, que nos fijemos y que haya colaboración entre todos los hermanos. Pero si por un momento, ojalá no pase, la mayoría de veces no pasa, pero si llega a pasar que aún ese ser, esa persona querida, cercana, me ha fallado, tampoco nos coja especialmente por sorpresa, ¿eh? Somos humanos y aquí se nos describe, y lo que David va diciendo y lo que David va descargando y lo que tristemente tiene que confesar y decir, aquel que era mi íntimo, aquel con el que incluso íbamos a la casa del Señor juntos, este es el que me ha hecho daño, me está fastidiando. Como dice él mismo aquí, si hubiera sido otro, un cualquiera, una persona con la que no hubiera ese vínculo especial, lo hubiera soportado mejor, pero aparte del daño en sí, de la rebelión, de lo que pudiera ser que ha habido, es que me ha tocado las fibras, que esa persona con la que yo tenía ese vínculo especial, pues es el que se ha ido atrás y me está haciendo el daño que sea, el que pudiera ser. Las dos cosas, por tanto, que creo que son interesantes. Primero, como en todas las cosas, el Señor es el ejemplo. Él también pudo decir, aquel que moja con el pan en el plato conmigo, es decir, aquel que está en el círculo íntimo, era el círculo íntimo el de los discípulos, aquel es el que me ha traicionado. También se vio, por tanto, en una situación así. La segunda, el Señor permite situaciones de las cuales, si las sabemos enfocar bien, aún podemos salir con beneficio a través de ello. El Señor también siempre nos lo repetimos. El Señor no prometió librarnos de dificultades. En todo caso, sí prometió ayudarnos en las dificultades, pero no que no tendríamos dificultades. Cualquiera de nosotros diría, si fuera que no hubiéramos de tener dificultades, pues algo está fallando en el guión de mi vida, porque todos hemos tenido o tenemos, más amplias, más pequeñas, lo que sea, pero verdad que las podemos vivir con gozo, las podemos superar, las podemos entender o no, a veces. Estamos de acuerdo, y a ello somos llamados, pero decir, no he tenido ninguna dificultad. Desde que creí en el Señor, todo ha sido un paseo aquí por un prado bucólico. ¿Qué maravilla? No. ¿Qué maravilla? Sí, pero no en el prado bucólico, en el camino pedregoso y en las sequedades del desierto. ¡Y qué maravilla! Entonces sí, aún estando en ese desierto perdido, como también la palabra nos dice, allí el Señor nos atravesando el valle de Baca, etc., aún en este momento podemos ver al Señor. Es decir, esta era la segunda parte. A través de las dificultades podemos ser edificados. A través de las dificultades tal vez podamos llegar a ser un instrumento más útil, sea lo que sea, más adecuado para los fines que el Señor tenga. Ahora nos hablaremos también de ese versículo, qué descanso, qué maravilla, que decíamos del 22, que es de lo que el Señor nos ha preparado a cada uno. Pero la manera de salir, la manera de seguir adelante es mirando la bandera que es Cristo. No hay otra. No tenemos capacidad. Nos pasa como a David, Señor, que se me viene encima, que aún a este que yo amaba tanto y que confiaba en él, fíjate cómo me ha tratado. Como siempre decimos, no se acaba aquí, empero yo en ti confiaré. Y os decía, y yendo a ese versículo 22, por lo que veía, hay dos palabras, me atrevería a decir clave en cuanto a lo que significa en el versículo, que las he visto traducidas de dos maneras diferentes. Pero no que haya contradicción, yo creo que amplían. Las dos son verdad, porque hay otros versículos que, tanto interpretada de una manera una palabra como de la otra, nos confirman que son realidad las dos. Vamos por partes. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La primera parte, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Quizás nos viene a la mente enseguida también 1 Pedro 5, echando vuestra ansiedad en él, ¿no? Pues echando. Tanto nunca. Echar es una palabra que entendemos, pero no nos dice ni en un caso ni en otro. No quiere decir que lo pudiéramos hacer así, pero no nos dice
colocando delicadamente encima. No, echar, a veces echar es hacer así, quizás no haga falta tanto, pero echa, no puedo, yo no puedo, Señor, aquí tienes, toma, cógelo tú, recíbelo tú, tramítalo tú, porque yo no puedo, pero echando sobre Él, sobre el Señor. Y lo que os decía, la primera palabra es esa carga. La traducción más literal quiere decir el don, lo que el Señor te ha dado. Por tanto, sea cual sea nuestra carga a veces nos puede venir por un entorno, nos puede venir por un trabajo, nos puede venir por una enfermedad, etc. También nos puede venir por la obra que el Señor nos ha dado a hacer, por el ministerio. Al hablar de ministerio, no pensemos que estamos hablando únicamente del evangelista misionero o del pastor. Todos tenemos un ministerio, más público, menos público, más notorio, menos notorio, pero todos hemos sido llamados a servir al Señor. Llamémosle servicio, si nos gusta más esa palabra que nos parezca más global, que pueda englobarlo todo. A veces el servicio se'ns pot fer feixuc, se nos puede hacer cargoso. La palabra, ya os digo, es aquello que el Señor te ha dado. Bien, en un sentido o en otro. Se me hace pesado el servicio, hay momentos en los que decimos, como David, no puedo más, sea porque hay alguien aquí que me está fastidiando, o no, quiero decir, no es el único caso. David en este momento era esta la situación que tenía. Jeremías tenía otra y tantos otros han tenido otra. Sea como sea que por diversas causas en el servicio me veo comprometido, estorbado, incapaz, insuficiente para hacerlo, o sea, también utilizando esa palabra más global, que es correcta, carga, esa carga. ¿Qué me está cargando? Puede ser el servicio, pero puede ser lo que os decía, oye, que en mi familia hay esa situación, que en mi entorno hay esa, que en mi salud hay lo que sea. Cada cual nos ha dado el Señor la carga que sea. Carga en el sentido amplio o carga en el sentido del servicio que Él desea que le prestemos. Cada cual tenemos la nuestra. También conocemos aquella anécdota, ¿no?, del que decía, Señor, que quiero cambiar mi cruz, que es muy pesada, y va probando una que es más liviana, pero que por lo que sea, que pincha o lo que sea, al final, probamos esta, y es la que él tenía, ¿no?, porque es la que el Señor ya le había dado de inicio. Cada cual tenemos la nuestra, y cada cual tenemos también nuestras cuestiones, y a lo mejor pensamos que el Señor nos ayude a que no sea así, pero somos propensos, es lo que os decía, somos humanos. Fíjate qué bien que vive, que de poquito se queja. Esto sí es liviano, ¿verdad? Y no conocemos también lo que hay en el corazón ni qué es aquello que pueda hacer más daño. A lo mejor es esto, sí que viendo desde fuera, que siempre es más fácil, lo que un hermano o una hermana tenga, nosotros pensaríamos, no hay para tanto. Pero para aquella persona necesita verdaderamente de la comunión con Dios, porque desde su estructura de carácter o lo que sea, sí hay para tanto. Y además, pues nosotros, ¿no? Seguro que también otros pueden pensar lo mismo de nosotros. Fíjate, qué bien le va. Gracias al Señor si nos va bien, y gracias al Señor que nos va bien cuando estamos cerca de Él. Pero el Señor tiene para cada cual lo que necesitamos, reconociendo, sabiendo, también ahora lo veremos, que el Señor nunca va a permitir que seamos más probados de lo que podemos. Y que a veces decimos, Señor, que parece que no has calculado bien, que yo no aguanto tanto. Pero bueno, a cada cual tenemos lo que nos corresponde. Me gustaba ese doble sentido, en tanto que carga es una palabra amplia, la que sea, la situación que me está tocando vivir y con la cual me estoy enfrentando, y que, Señor, necesito que tú estés conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Echa sobre Jehová tu carga. Esa carga que en el terreno, lo que hemos dicho, en cualquier ámbito, de salud, de familia, de trabajo, de entorno, de lo que sea, me está llevando a andar un poco así, cargado precisamente por la carga, o aún en lo que
decía esa palabra, que es lo que el Señor te da, aquello que el Señor me ha dado y que aparentemente también pues no llego, evidentemente no llegamos, si lo planteamos así, es verdad, no llego, pero te tengo a ti y si tú me has dado esa carga, pues contigo es como podemos hacerlo. Y la segunda, sí que hay una, me ha llamado la atención, y os digo, hay como dos bloques de traducción en las Biblias. Ese no dejará para siempre caído el justo, cosa que, como os digo, es absoluta verdad. Miramos un par de versículos aquí en los Salmos, al final, 145 y 146, para corroborarlo, que no dijéramos, pero fíjate, si no traducimos así ese versículo, no funciona. No, sí, el Señor no deja caído. 145, 14, sostiene Jehová a todos los que caen. Lo cual también nos da dos ideas, Podemos caer, no estamos exentos de caer. Lo que sí nos dice es que el Señor lo levanta, que el Señor lo ayuda. Sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Y en el siguiente Salmo 146, Jehová abre el 8. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos. Por tanto, ya digo, no voy a caer nunca, no lo sé, que el Señor me ayude, pero sí tengo esa certeza y esa promesa. Si caigo, el Señor me va a levantar. No tengo por qué quedar tendido, no tengo por qué quedar aniquilado, sin posibilidad de rehacerme o de volver a ser útil al Señor. Lo mejor, no caer, pero si caigo, no es para decir ya, es una derrota definitiva, no hay nada a hacer. No, sí que hay mucho a hacer. ¿Qué hemos de hacer? Como en todas las cosas, aferrarnos a las promesas. Cuando el Señor ha dejado una cosa escrita, digamos que se compromete a Él mismo. Y no es que tengamos que irle a exigir, Señor, que has dicho esto. No, así no, ¿verdad? Pero Señor, has dicho esto, yo me fío en tu promesa. Si está escrito es que es verdad. Y si dice que no me dejarás caído, me aferro a ello para poder levantarme y poder seguir. Pero como os decía, hay dos traducciones bastante alternativas. La mayoría de Biblias castellanas va en esta línea, no dejará para siempre caído el justo, pero comparando, he visto un montón de versiones que da otro sentido, que dice algo así como hay un par de castellanas, la Biblia de las Américas y algunas así, que siguen más lo que la mayoría, si no todas, las Biblias inglesas, y he visto que la italiana y la catalana de la trinitaria, la portuguesa, vienen a decir algo así como no permitirá nunca que seas, no sé cuál sería la mejor traducción, no agitado, pero bueno, algo así. No en el sentido de que nos agiten, que es lo que decimos, cómo nos agita el Señor a veces, sino removido, quitado. Vale, si lo tomo así, también me da una seguridad. No seré quitado de donde el Señor me ha puesto. Y eso también es una verdad que hay que hacer. Por eso os digo, no sé cuál es la mejor traducción, evidentemente yo no sé hebreo. Y sí he visto eso, la línea de las Biblias inglesas, y como os digo, algunas otras, es más esta. No permitirás, el Señor nunca permitirá que seas agitado, no, pero digamos quitado, arrancado, dejémoslo así. Quizás no es la palabra más literal, pero esa es la idea. En cambio, la mayoría de Biblias castellanas nos dicen lo otro. ¡Qué maravilla! Las dos cosas son verdad. No dejarás para siempre caído el justo, como acabamos de ver en esos salmos. El Señor, sí caigo. Pidámosle al Señor, si no hemos caído, que nos ayude a no caer. Sería lo primero, lo más deseable. Pero si llego a caer, Señor, tengo la confianza, tengo la promesa, tengo la seguridad que tú me ayudarás a levantarme. Pero también en el otro sentido, no voy a ser quitado de donde estoy. Ya os digo, no es simplemente ser zarandeado, y ya uso esa palabra porque a lo mejor nos viene como a Pedro y a los apóstoles el Señor mismo les dijo. Es decir, que ser zarandeados lo podemos ser, y aún en sentido positivo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, cuando haya superado, ¿verdad?, esa tentación, esa situación, confirman los hermanos. Pero el Señor os ha pedido para zarandearos. Pero os digo, no es este sentido. En ningún caso nos dice, no vas a tener dificultades, no vas a ser
zarandeado. Pero el Señor ya también ha dicho, yo he orado por ti para que cuando esto suceda y hayas vencido esa situación, entonces sí, tú corrobora a los hermanos. Pero vas a pasar por esto, ¿eh? Y lo dice en plural, es decir, Pedro, pero también los discípulos que estaban a su lado, y aún más plural podríamos decir, y todos los que hemos venido a continuación. Señor, tú permites, Satanás os ha pedido, como en Job, ¿verdad? El Señor dice, sí, pero hasta aquí, ¿eh? Pues cuando seamos zarandeados, cuando las situaciones nos lleven a identificarnos con David para decir lo que me está pasando, recordemos las dos cosas. El Señor no dejará, si llegamos a caer, que nos quedemos postrados sin remedio. Al contrario, Él ha prometido que levanta al caído. Pero también esto, también ha prometido que no va a permitir que seamos arrancados, que seamos quitados. Tengo esa seguridad, la tenemos todos los que hemos creído en el Señor. No me puedo perder, no puedo ser quitado, sacado de ese lugar de preeminencia por el cual no ha habido ningún mérito por mi parte, por el cual no he podido aportar ninguna credencial. Como antes también decía nuestro hermano Xavi, tenemos el derecho, ¿no?, de decir que Dios es nuestro Padre, de decirnos hijos de Dios. Derecho en cuanto a que lo ha ganado alguien para nosotros, que es Cristo. Como todas las cosas que tenemos, tengo el derecho de estar aquí esta mañana, lo cual es un privilegio. Tengo el derecho de decir que para siempre estaré con Él y que por muy saldo que sea y que lo soy, no me voy a perder. No puedo perderme. No me puedo condenar. Con lo cual también sabemos, no quiere decir que ahora yo salga y me empiece a matar gente aquí. No, no es el caso, pero no me puedo condenar porque Cristo ha muerto por mí, porque su sangre me ha limpiado, porque me ha hecho hijo suyo y no me puede quitar la condición de hijo. También muchas veces se ha comentado, ¿verdad? A un hijo yo puedo decir es un mal hijo y le tengo así medio olvidado, pero sigue siendo mi hijo, no le puedo quitar la condición de hijo. El Señor no me puede quitar la condición de hijo, formamos parte de la Iglesia, no puede arrancarse un trozo de su esposa. Hay tantas evidencias. Bueno, aún la traducción esta de las Biblias inglesas nos confirma, no será removed, no será quitado, no será echado fuera. No lo seré. Señor, gracias por ello, gracias por este salmo, gracias por lo que tú hiciste previamente con David, el cual, permitid la expresión, las pasó canutas, pero de allí, de esa experiencia de David, surgió este salmo, en el que vemos que en un momento concreto, después de descargar, de decir, Señor, fíjate lo que me han hecho, fíjate cómo estoy, dale su pago en mal. Y además esto, el daño que me hace, la rebelión en sí, pero es que además es aquel que yo tenía a mi lado, ese íntimo, esa persona tan allegada. Después de, digamos, descargar todo esto, y a Dios clamaré y Jehová me salvará. Esa es la certeza. Y que podemos hacerlo, que tenemos ese recurso, tenemos esa promesa. Estoy agobiado, parece que no puedo dar un paso más. Señor, aquí estoy, dame tú la mano. Yo no llego, yo no tengo fuerzas para dar ese paso, dalo tú por mí, ayúdame. Fíjate lo que me han hecho, lo que os decía, nos podemos quejar a Dios. No hay derecho lo que me han hecho, no hay derecho lo que me está pasando. Pero Señor, aquí estás tú. Y aquí estoy yo. También es importante saber cada cual en nuestro sitio. Aquí estás tú y aquí estoy yo para adorarte, para confiar en ti, para recibir de ti todo lo que necesito. Esa seguridad, esa certeza, esa promesa del Señor la tenemos y creo que merece la pena practicarla, apropiárnosla. Os decía que cualquiera de nosotros podríamos decir, desde luego el Señor no dijo, no tendrás dificultad, porque todos podríamos decir algunas que hemos tenido que pasar en la vida. Pero creo que también todos los que hemos creído en el Señor también podemos decir, y en esa situación me ayudaste, y ante esa duda pues me diste la mano, y ante esa indecisión me guiaste para lo que convenía. Y ante aquello que me sucedió y que me hizo daño y que yo no entendí, pues eso, no lo entendí, pero Señor, entiendo que hay un propósito detrás y que
a lo mejor, como David, no diré que me permita escribir un salmo, porque no es el caso, pero tal vez me permita pues, ministrar, servir, os decía quizás una palabra amplia que lo englobe todo el servicio que cualquier cristiano somos llamados a hacer, quizás me permitirá llevar a cabo de mejor manera, más adecuadamente un servicio, sin la cual prueba, sin la cual situación previa, tal vez no hubiera estado capacitado para ello. Aún en la palabra conocemos también que hay algún ejemplo que nos muestra que nos conviene un cierto movimiento. También es uno que a mí me gusta y que alguna vez creo que he compartido. Cuando en Jeremías nos habla, pone el ejemplo del vino y lo pone con Moab. Y dice de Moab que ha estado quieto, ha estado Moab. El ejemplo que pone de ese vino es el de trasegar, porque, yo no es que sea un gran enólogo, pero al parecer pues van quedando pozos debajo. Y si no lo mueves, si no cambias la vasija, es la palabra que usa aquí, ese pozo que queda abajo puede llegar a estropear el vino. Y el ejemplo que le dice, demasiado quieto ha estado Moab, no ha sido trasegado como el buen vino de vasija en vasija, ha estado tan tranquilo, todo le ha ido tan bien, pues que se ha perdido, se ha echado a perder, se ha apartado del Señor. O sea, mirándolo al revés, dándole la vuelta a la expresión, está diciendo, mejor que se os trasiegue de vez en cuando de una vasija a otra para que vaya quedando el pozo y no se forme esa costra que puede echar a perder el vino, la mara del vi, los pozos esos que hay. Muy bien, es decir, como os digo, tomando así esa palabra, un cierto movimiento, un cierto trasiego, nos es útil. Ahora, no seamos tan tontos de pretender usarlo, enfrentarlo nosotros mismos, solitos. No, tenemos aquel a quien por bandera podemos mirar, tenemos aquel quien suple por nosotros y que cuando nos sintamos como Pedro o los apóstoles, Satanás os ha pedido para zarandearos. También recordemos lo que dice a continuación, pero yo he orado por ti, Ahí está la cosa. Señor, ¿qué voy a hacer? No puedo más. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Señor, ¿qué debo hacer? Yo he orado por ti y si caes, mejor que no caigas, pero si caes, te levantaré. Y que tengas también la seguridad, utilizando la otra traducción posible, que no te voy a desechar, no te voy a echar fuera. Nunca jamás va a ser posible que aquel a quien yo he declarado que es mi hijo, aquel por el cual yo he muerto y he hecho todo lo que he hecho, ¿cómo me puede ahora decir, a ver, murió por mí, fue desangrado por mí, todo lo que conocemos del Señor? Después de haber hecho esto, a alguien le puede decir, ahora ya no me interesas, ya te dejo, adiós. ¿Verdad que no? Pues bueno, este es nuestro Señor, aquel en el que con toda seguridad podemos decir, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. ¿Qué nos toca decir a nosotros? Ayúdame cuando venga esa situación. Ora por mí, como también la promesa está, nos dice que el Señor está intercediendo por nosotros. Pues Señor, gracias por tus oraciones y ayúdame a practicar las mías. Dame esa experiencia que os decía que tuvo Jeremías y que tuvo David, de que aunque lo vea todo perdido en un momento concreto, decir, pero yo a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y como acaba el Salmo, empero yo confiar en ti. Que el Señor nos bendiga. Que os digo, quizás no hay garantía 100%, pero tal vez la situación que el Señor nos permita pasar nos facultará, nos permitirá más adelante un servicio mejor, sin el cual, sin la dificultad que haya habido, no podríamos llevar a cabo. No necesariamente es un consuelo, pero el consuelo es del Señor, el consuelo son sus promesas, el consuelo es que Él es quien nos dice, echa la carga sobre mí y yo te sustentaré y no dejaré que si caes te quedes ahí ni te desecharé para siempre. Gracias al Señor por todo ello.